Facebook y sus plataformas Instagram y WhatsApp sufrieron una interrupción mundial desde las 11 de la mañana, hora de Venezuela, lo que afectó a decenas de millones de usuarios, que corresponde a 37% de la población mundial. La cuenta oficial de WhatsApp en Twitter informó sobre las fallas en sus servicios y explicaron que pronto reanudarían sus operaciones. Por su parte, Instagram y Facebook también anunciaron la caída en sus plataformas a través de la red social. El hecho produjo que Facebook registrara una estrepitosa caída en la bolsa, mientras que el patrimonio personal del multimillonario Mark Zuckerberg disminuyó 6,6 millones de dólares en tan solo 3 horas, lo que le ha hecho descender un puesto en la lista de las personas más ricas del mundo. A su vez, Telegram, Gmail, Amazon y Twitter presentaban intermitencia en sus plataformas, mientras que la caída mundial de WhatsApp afectó la atención al cliente que ofrecen las empresas y el teletrabajo. Tras el problema en las redes sociales, usuarios en Twitter dejaron correr su creatividad y mostraron memes con relación al tema. Desde la mitad del puente internacional Simón Bolívar, que comunica Venezuela con Colombia, fueron retirados los grandes contenedores que se encontraban desde febrero de 2019. Los contenedores que estaban en la mitad del puente internacional Simón Bolívar fueron removidos la mañana de este 4 de octubre como parte de las acciones para una reapertura gradual de la frontera entre Venezuela y Colombia. Desde el 5 de octubre permitirán el tránsito de vehículos de carga para dar inicio nuevamente a las relaciones económicas entre Venezuela y Colombia a través del estado Táchira. Que a partir del día de mañana estaremos dando apertura comercial entre nuestros países. En una frontera que, como bien lo decía, una extensa frontera donde los países mantenemos responsabilidad compartida, pero una responsabilidad diferenciada de lo que supone el resguardo de la frontera por parte de Venezuela y lo que debería ser el resguardo de la frontera por parte del gobierno de Colombia. Allí ustedes saben que existen bandas paramilitares, bandas narcotraficantes, bandas criminales. Y bueno, nosotros hemos hecho denuncia de la pretendida filtración en Venezuela de las TANCOL. Una situación realmente donde los venezolanos tenemos que estar alerta. Pero a pesar de ello, a pesar de lo que ha significado la violencia planificada contra nuestra patria, siempre el presidente Nicolás Maduro, pensando en nuestro pueblo, pensando en la hermandad y la cooperación entre el pueblo de Colombia y el pueblo de Venezuela, ha tomado la decisión. El primer puente por donde hemos acordado la apertura comercial será por el puente Francisco de Paula Santander, ubicado en la población de Ureña. Ahora, ya está de parte de los empresarios de Colombia y de Venezuela los trámites de carácter administrativo, porque recordemos, son dos naciones soberanas y las dos naciones tienen reglas de carácter administrativo, de carácter jurídico, que los empresarios deben cumplir para que efectivamente pueda darse el intercambio comercial. El representante de Nicolás Maduro en el estado Táchira, Freddy Bernal, informó que la reapertura será de manera progresiva. Hasta el momento se tiene previsto tan solo el paso de carga para dar apertura a las relaciones comerciales entre ambos países. Soy Lorena Bornacelli desde el estado Táchira. Nos encontramos transmitiendo desde el Foro de Oslo, una conferencia internacional que precisamente atiende cómo se encuentran las libertades y analiza qué sucede en los países en dictadura. Justamente para este foro ha sido invitado como uno de los ponentes Leopoldo López, quien es dirigente de oposición y quien pudo conversar con los medios de comunicación. En principio pudimos consultarle sobre los señalamientos que se han hecho relacionados a la empresa Monómeros con sede en Colombia. Él ha asegurado que han ordenado una auditoría internacional. Lamentablemente esas han sido unas declaraciones totalmente infundadas. Allí no hay ninguna responsabilidad directa en la administración de esa empresa por parte de alguien distinto al gerente que ha estado allí. El presidente Guaidó ha dicho, y lo va a anunciar en los próximos días, que va a hacer una reestructuración profunda, pero además de eso, una auditoría, y ahí voy.
lo que va a plantear, ya lo ha dicho públicamente el presidente Guaidó, es que hay que hacer una auditoría externa y que quede muy claro qué es lo que allí ocurrió. Lo que sí es cierto es que allí hay que hacer una reestructuración tanto de la gerencia como de la Junta Directiva. El dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, también se refirió a las elecciones que se celebrarán en el mes de noviembre. Él ha asegurado que este proceso electoral no será libre, ni transparente, ni verificable. Sin embargo, es un paso para alcanzar una elección presidencial creíble. Incluso le pudimos consultar sobre si él ha pensado en la posibilidad de postularse para las elecciones del 2024. Bueno, lo hemos dicho. Me preguntas, ¿las elecciones del 21 de noviembre son libres? No, no son libres. ¿Son justas? No son justas. ¿Son verificables? No, no son verificables. Porque es una oportunidad, esa elección, lo que se ha dicho es que es una oportunidad para organizar a los venezolanos, para movilizar a los venezolanos, porque hoy, y ustedes lo saben, pues ustedes son todos periodistas venezolanos muy prestigiosos que tuvieron que salir de Venezuela. Y tuvieron que salir porque los perseguirían o los hubiesen metido presos. Y que hoy los pocos escenarios que se tienen para luchar es este escenario que se está abriendo. Me preguntas, ¿es una elección libre? No lo es. Lo que se ha dicho está en el memorándum de entendimiento de la negociación, que es sí, construir la ruta hacia una elección libre, justa, verificable, parlamentaria. ¿Estarías a unas presidencias? No, eso no está planteado ni ahora y creo que sería totalmente irresponsable que alguien esté pensando que ese es el tema en estos momentos, cuando no tenemos ni siquiera la oportunidad de tener una elección libre, justa y verificable. Nosotros estamos buscando que sean los venezolanos los que podamos, a través del voto, decidir el futuro de nuestro país, pero no podemos solos y tenemos que estar muy claros que no podemos solos. Estas son parte de las declaraciones dadas por el dirigente de oposición Leopoldo López acá en la ciudad de Miami Beach, donde se han congregado una cantidad de líderes políticos, representantes de organizaciones no gubernamentales para hablar de derechos humanos y libertad en el mundo. Desde aquí, desde la ciudad de Miami Beach, se despide Gaby Peroso. La Agencia Europea de Medicamentos aprobó una tercera dosis de refuerzo de la vacuna anti-COVID de Pfizer-BioNTech para los mayores de 18 años, 6 meses después de haber recibido la segunda dosis. La agencia aprobó también el suministro de una tercera dosis de Moderna o Pfizer para las personas con sistemas inmunitarios frágiles, al menos 28 días después de su segunda dosis. En Nueva York entró en vigencia una medida en la que se pide un certificado de vacunación contra la COVID-19 para maestros y otros miembros del personal educativo en el sistema de escuelas públicas, lo cual muestra la eficacia de los mandatos de vacunación que están implementando en todo el país. Los alumnos que asistieron fueron los que ya están inmunizados, mientras que los más pequeños lo harán en noviembre. El presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y la ministra de Educación, Enael San Velázquez, asistieron a un modesto acto en el nuevo Politécnico Carlos Rafael Rodríguez en La Habana, para la reanudación del curso escolar de manera presencial. En la isla se contabilizaban más de 2 millones de alumnos, de los cuales solo 84.500 regresaron a las aulas. Esta es un arma de un nuevo tipo que Moscú considera invencible y que genera inquietud en Estados Unidos. En un comunicado, el Ministerio Ruso de Defensa afirmó que el submarino nuclear efectuó por primera vez un disparo de Zircon en inmersión a 40 metros de profundidad. El misil fue disparado desde el Mar Blanco y cayó como estaba previsto en un blanco en el mar en el norte de Rusia. Los disparos se producen al tiempo que Moscú y Washington avanzan en unas negociaciones sobre la estabilidad estratégica. En la audiencia se tenía previsto que se realizara el examen de orden de detención europea y la solicitud de extradición a España. Uno de los abogados explicó que ahora queda esperar la decisión de la justicia europea sobre su inmunidad. Puigdemont, objeto de una orden europea de detención emitida por España para su extradición por un intento de secesión de Cataluña en el 2017, compareció el lunes ante los jueces de la Corte de Apelaciones de Sassari en Cerdeña. Los 3 jueces del Tribunal de Sassari decidieron que esperaban la decisión de la justicia europea.
El Instituto Volcanológico de Canarias informó que la caída del cono ha incrementado la salida de la lava, que hasta el momento ha expulsado 80 millones de metros cúbicos de lava en sus más de 15 días de erupción. Mientras que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció nuevas ayudas por unos 230 millones de dólares para la recuperación de la isla de La Palma, afectada por la erupción de un volcán. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades de Chile a que se investigue lo ocurrido en Iquique el pasado 24 de septiembre y además se retribuya a los migrantes afectados. Condenaron los actos de violencia en contra de los desplazados y que no se les haya ofrecido una alternativa para su reubicación, por lo que quedarían sin lugar a donde ir. La comisión también reprochó los actos violentos en contra de los desplazados sin que intervenga la policía por parte de los miembros de la manifestación anti-inmigrantes. La gobernadora del estado Táchira catalogó como un show político que fuesen removidos los contenedores de los puentes internacionales, pues la frontera continúa cerrada. No hay libre tránsito en los puentes. Solo hay un paso humanitario limitado, y digo limitado porque queda a discrecionalidad del funcionario de la Guardia Nacional que se encuentre de turno, es decir, quien califica si la persona realmente está enferma, amerita una patología que permita el paso hacia Colombia, son los funcionarios de la Guardia Nacional quienes estén de turno. Pudiéramos apreciar por allí que no hay una garantía de la evaluación humanitaria para que se pueda pasar a esta hora por el puente. Recordó que como consecuencia del cierre de la frontera que mantiene Venezuela, muchas familias venezolanas han muerto al intentar cruzar el río Táchira para llegar hasta Colombia. Reportó Lorena Bornacelli desde el estado Táchira. En el encuentro participó el opositor venezolano Leopoldo López, las cubanas Tania Bruguera, Rosa María Payat y Larixa Diversent, y las nicaragüenses Berta Valle y Edixia Dubón. Además, el preso político Alexei Navalny envió a un representante, la cual leyó una carta escrita por él desde la cárcel. Los distintos ponentes ofrecieron detalles de la situación de autoritarismo en su país, que a juicio de ellos ofrece un grave peligro para la estabilidad de la región. Ahora que nosotros tengamos participando y que tengamos una gente que está utilizando este espacio, este evento para organizarnos, para movilizar, para poder pasar el mensaje, para poder recorrer las calles, para poder pegar un afiche, una calcomanía, eso es otra cosa. Pero lo que nosotros no podemos es decirle mentira a los venezolanos y al mundo. Nosotros no podemos decir que estas son unas elecciones libres porque no las son. El dirigente opositor explicó que se deben administrar las expectativas sobre las elecciones, debido a que la oposición está participando solo para movilizar a su tolda. Por su parte, enfatizó que el apoyo internacional a la oposición no tiene el mismo peso que el recibido por la administración de Nicolás Maduro, quien recibe hasta recursos de terceros países. Además, hizo un llamado a incrementar la presión e implementar sanciones entre Estados Unidos y Europa, sin importar los resultados que puedan surgir de la mesa de negociación. Un proveedor de salud privado en Nueva York despidió a 1.400 empleados tras negarse a recibir la vacuna anti-COVID. La empresa tomó la decisión para adecuarse a la medida que obliga al personal sanitario en la región a estar inmunizados. Un virólogo en Estados Unidos informó que el coronavirus se encuentra en una modificación constante para incrementar sus canales de transmisión, por lo que es recomendable mantener la obligatoriedad de usar el tapabocas en lugares públicos. La comisión del Senado que investiga la gestión del gobierno frente a la COVID, Renan Calheiros, informó que el mandatario deberá rendir cuentas. Además, enfatizó que Bolsonaro será imputado. Por su parte, la comisión ha encontrado desde el pasado mes de abril casos de corrupción en el gobierno, la puesta en práctica de medicamentos que no son efectivos contra el virus y diversos hechos ilícitos relacionados a la pandemia. El Nobel de Física premió el martes a la investigación climatológica.
Los expertos en meteorología Yukuro Manabe y Klaus Hasselmann fueron distinguidos con la mitad del premio, por la modelización física del clima de la Tierra y por haber cuantificado la variabilidad y predicho de forma fiable el cambio climático. La obra fundacional de Manabe sobre el efecto invernadero en los años 60 mostró que los niveles de CO2 en la atmósfera se correspondían con un aumento de la temperatura terrestre. Por su parte, Hasselmann fue reconocido por haber logrado establecer unos modelos climáticos fiables pese a las grandes variaciones meteorológicas. La otra mitad del premio fue atribuida al teórico Giorgio Parisi, por el descubrimiento de la interacción del desorden y las fluctuaciones en los sistemas físicos desde la escala atómica a la planetaria. Los líderes de todo el mundo que aún no han recibido el mensaje, no estoy seguro de que lo entiendan porque lo estemos diciendo, pero es un premio de la física y lo que decimos es que el modelado climático tiene una base sólida en teorías físicas y en la física conocida. En Ginebra, la Organización Meteorológica Mundial afirmó que se trataba de una gran noticia. Creo que a veces se ha cuestionado a la ciencia. Yo diría que esos días se acabaron y se ha escuchado el mensaje de la comunidad científica. Esta ha sido una de las claves detrás de los ambiciosos planes de mitigación del clima que los países están teniendo hoy en día. Y esto es claramente un estímulo para la comunidad científica atmosférica. A un mes de la Cumbre Mundial sobre el Clima que se realizará en Glasgow, el premio tendrá un fuerte eco político. Es la primera vez en más de un cuarto de siglo que un Nobel científico premia trabajos directamente relacionados con el cambio climático. La avería provocó las interrupciones en las comunicaciones, el teletrabajo y algunos servicios como el delivery. Además, son muchas las aplicaciones que se interconectan a la hora de iniciar la sesión de sus usuarios, por lo que la caída generó un efecto dominó que terminó afectando páginas de todo tipo. Comerciantes señalaron que debido a la caída en la plataforma perdieron hasta 5 horas de ventas a través de las redes sociales, lo que implica una suma equivalente a la factura de la luz u otros servicios. También dejó en evidencia la dependencia que se ha generado en las redes sociales, tanto en la cotidianidad como en el trabajo. Además, Frances Howard, ex ingeniera de Facebook, testificó este martes frente a senadores de Estados Unidos para continuar denunciando que la empresa prefiere el beneficio antes que la seguridad. Por su parte, Facebook indicó en un comunicado que la interrupción mayor de sus redes y servicios de la mensajería fue causada por un cambio de configuración defectuoso de sus servidores que impidió a los usuarios acceder a la plataforma. En Twitter abundan los comentarios desilusionados, especialmente tras las presentaciones de nuevos productos por parte de Cook, quien tomó las riendas de la firma en agosto del 2011. El estilo de suspenso y énfasis de Steve Jobs, muerto el 5 de octubre de 2011, se mantiene en cada presentación, ya sea mejoras técnicas, una nueva línea de iPhone más sofisticada, un nuevo servicio de transmisión de video o un nuevo color de carcasa. Tim Cook y sus acólitos muestran el mismo entusiasmo y los mismos matices hiperbólicos. Pero sin Steve Jobs, Apple ha perdido la capacidad de lanzar productos que revolucionen el mercado, dice el analista independiente Rob Enderle. Más de 5.000 millones de personas podrían tener dificultades para acceder al agua en 2050. Eso advirtió el martes la Organización Meteorológica Mundial, cuyo nuevo informe denuncia que en 2018 ya había 3.600 millones de personas sin acceso suficiente al agua durante al menos un mes. Al mismo tiempo, los riesgos relacionados con el agua aumentaron en las últimas 2 décadas, las catástrofes relacionadas con las inundaciones en un 134% y el número y duración de las sequías en 29%. The key issue for the COP26 is that we should
El tema clave para la COP26 es que debemos aumentar nuestra ambición en la mitigación del clima, eso es por supuesto el número 1. Pero además de eso debemos prestar atención a la adaptación climática, ya que la tendencia negativa en los patrones climáticos continuará durante las próximas décadas de todos modos, y algunas de esas características como el derretimiento de los glaciares y el aumento del nivel del mar continuarán durante siglos debido a la ya alta concentración de dióxido de carbono. Para la Organización de la ONU es esencial invertir tanto en sistemas que permitan una mejor gestión de los recursos como en mecanismos de alerta temprana. Se estima que en un 40% de sus países miembros no se recopilan datos sobre las variables hidrológicas básicas y que en 2/3 de ellos no se dispone de datos hidrológicos. Esta pistola automática calibre 45 era la preferida de Al Capone. El arma forma parte de un lote de 174 objetos que pertenecieron a uno de los gángsters más famosos de la historia de Estados Unidos y que serán subastados el 8 de octubre. Capone fue el jefe de la Chicago Outfit, una pandilla de la década de 1920 que se imponía a sus rivales en el contrabando y el crimen organizado con métodos cada vez más brutales. Fue una de las figuras más temidas del crimen organizado durante la era de la prohibición, que castigaba la producción y venta de alcohol en Estados Unidos. Al Capone nunca fue condenado por sus actos violentos, pero fue encarcelado por evasión de impuestos y finalmente terminó en Alcatraz, una isla prisión frente a San Francisco. Muchos de los objetos son actualmente propiedad de las nietas del gángster. Your dear father, Alphonse Capone, number 8. Hoy nos dirigimos hasta el puente internacional Simón Bolívar para conocer la realidad que se genera allí luego de haber removido los contenedores que se encontraban en esta vía internacional desde el lado venezolano. Esto fue lo que nos dijeron algunas de las personas que transitan esta vía internacional. No están poniendo ningún tipo de problema ni de territorio venezolano ni colombiano. Bueno, se ve tranquilo, bastante tranquilo para pasar también, todo bien. Bueno, la libertad que se siente, poder volver a disfrutar de lo que siempre desde hace muchos años teníamos, que era el paso libre en la frontera para nosotros. Bien, no me dijeron nada, yo pasé bien, voy a una consulta médica. Sin duda alguna, el cambio más significativo que se registra, por lo menos a la fecha, en el puente internacional Simón Bolívar es haber removido los contenedores, porque la forma de ingresar a Colombia sigue siendo la misma a través de canales humanitarios. Desde este mismo departamento, el presidente de la República, Iván Duque, se pronunció, aseguró que los cambios en el tema de la frontera venezolana se deben gracias a la presión del pueblo venezolano, al acompañamiento de la comunidad internacional y a la lucha democrática. También hizo referencia a que las autoridades de este país han acompañado el proceso. Ese proceso lo hemos respaldado, estimulando el diálogo de las autoridades de nuestro departamento del norte de Santander con sus homólogos en territorio fronterizo venezolano. Y esperamos con toda la precaución, con toda la revisión exhaustiva, acompañarlo. Pero que quede claro que no procederemos de manera improvisada y tendremos todos los puntos de control habilitados y chequeados antes de dar el siguiente paso. Duque ofreció estas palabras durante el acto de activación del Comando Especial del Norte de Santander, que tiene el objetivo de luchar en contra del terrorismo y del narcotráfico. Además, esta institución está integrada por más de 14.000 funcionarios. Y por supuesto, requerimos que en esta zona de frontera no haya connivencia, también como la que hemos visto por parte de la dictadura en Venezuela, para auspiciar el tráfico de drogas y otra criminalidad multinacional. El ministro de la Defensa, Diego Molano, entregó detalles de cómo funcionará ahora este escuadrón especial. En primer lugar, combatir el narcotráfico y desmantelar al Clan del Golfo, al ELN y a las disidencias de la FARC que operan en norte de Santander y que se refugian en Venezuela para desarrollar actividades de narcotráfico. En segundo lugar, atacar toda la cadena del narcotráfico. Eso quiere decir la producción, el cultivo, los laboratorios. Y lo tercero, garantizar la seguridad en la frontera, que opere el Plan Muralla, que los colombianos estemos tranquilos que nuestra frontera está protegida y que hoy, con los pasos formales que ya había abierto el gobierno colombiano, hay control por parte de migración, de policía y de nuestro Ejército Nacional.
El presidente Duque también participó en los actos de celebración por el bicentenario de la primera constitución de este país que se firmó acá en Villa del Rosario. Le acompañó prácticamente todo el cuerpo diplomático acreditado en esta nación. Yo soy José Arnaldo Mujica para BPI TV desde Villa del Rosario en el departamento norte de Santander. Este miércoles García Arocha dio lectura a un comunicado en donde fijaba posición contra las visitas no controladas ni notificadas que realizan los funcionarios de Maduro a la UCB y considera que estos cuestionables recorridos vulneran la autonomía universitaria. Entonces a nosotros, por supuesto, que nosotros tenemos que cumplir, la comisión de la cual yo no formo parte, tiene que cumplir con el registro nacional de contratistas. Entonces, ¿cómo es posible que eso se diga o eso se haga así? O sea, usted contrata a quien usted quiere. No lo entiendo, nunca lo he entendido. Nunca lo he entendido porque, vuelvo y repito, nosotros estamos acostumbrados a reglamentos, a normas, a procedimientos, etc. Al mismo tiempo, recordó que a la fecha un profesor universitario sigue ganando mensualmente lo equivalente a $7, por lo que considera casi inviable que un docente retorne a las aulas, pese al llamado de Maduro a las clases de manera semipresencial. ¿Cuánto gano yo? ¿O cuánto gana un profesor rural? Gana $108 mensuales. Eso es lo que gana. Entonces, ¿quién puede vivir con eso? No se puede vivir con eso. Entonces, las facultades harán su mejor trabajo en decir cuántos, y la Secretaría de la Universidad, por supuesto, en relación a los estudiantes, cuántos estudiantes quedan todavía en la Universidad Venezolana, en la Universidad Central de Venezuela, y cuántos están acudiendo a las facultades. La rectora de la Universidad Central de Venezuela pidió a las autoridades de Maduro no recurrir a las amenazas ni intimidación contra el personal que labora en esta casa de estudios al momento de hacer sus visitas no programadas. El rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, informó que un equipo del Centro Carter que se encuentra en el país estará presente durante el simulacro electoral previsto para este domingo 10 de octubre. A su vez, explicó que el simulacro se realizará en los centros más emblemáticos de cada municipio y que el objetivo es que el elector se familiarice con la forma de votar en los comicios regionales y municipales. Según Picón, la presencia del centro tiene como finalidad de que se estudie la posibilidad de que también estén durante las elecciones del 21 de noviembre, en donde se elegirán 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores, 2.471 concejales y 8 legisladores por los pueblos originarios. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, señaló en un comunicado que la aprobación es un paso histórico debido a que la vacuna contra la malaria para los niños es un gran avance para la ciencia, la salud infantil y la lucha contra la malaria. Señaló que el uso de esta vacuna, además de las herramientas existentes para prevenir la malaria, podría salvar decenas de miles de vidas de menores cada año. Para África, donde la malaria mata a más de 260.000 niños de menos de 5 años cada año, esta vacuna es sinónimo de esperanza, sobre todo porque se teme que esta enfermedad, también conocida como paludismo, se vuelva cada vez más resistente a los tratamientos. El municipio brasileño de Duque de Caxias, en el estado de Río de Janeiro, decretó el fin del uso obligatorio de la mascarilla, tanto en locales abiertos como cerrados, con apenas 46,8% de su población completamente vacunada contra la COVID-19. El alcalde justificó la medida con base en el alto número de personas vacunadas contra el nuevo coronavirus en la localidad, que cuenta con 900.000 habitantes, y la caída constante en el número de infectados.
La píldora eliminaría las bacterias resistentes a los antibióticos. Esta es la primera vez que se modifica una bacteria viva que causa una enfermedad pulmonar para ser usada como remedio para otras infecciones. Científicos del Centro de Regulación Genómica de España, ubicado en Barcelona, acumularon 20 años de investigaciones para finalmente desarrollar esta innovadora solución. 2 ballenas varadas en Argentina fueron rescatadas con vida. Los cetáceos estaban encallados en playas de la localidad de La Lucila del Mar, a 360 kilómetros al sur de Buenos Aires en plena primavera austral. La Fundación Mundo Marino informó que era una ballena jorobada hembra juvenil de 9,8 metros de largo y unas 8 toneladas de peso, mientras que la segunda era un macho de la misma especie de 8,5 metros de largo y unas 7 toneladas. En el rescate participaron unas 30 personas entre vecinos, ambientalistas marinos, miembros de defensa civil, policías, guardacostas, bomberos, voluntarios y guardavidas de playa. Para regresar al mar a las ballenas se usaron ligas y una máquina retroexcavadora. Hasta el momento, 4 personas resultaron heridas luego de que un estudiante abrió fuego en medio de una pelea con otro alumno. El sospechoso es Timothy George Simpkins, un alumno de 18 años de edad que huyó en un automóvil tras la balacera y es buscado activamente, según indicó la policía, que lo considera armado y peligroso. De los 4 heridos, 3 fueron trasladados al hospital y el cuarto fue atendido en el lugar con lesiones leves. El subjefe de la policía, Kevin Colby, detalló que 3 de las víctimas son estudiantes, mientras que la cuarta es una persona mayor, aunque no pudo aclarar si se trata de un maestro o un empleado de la escuela secundaria. La propuesta de ley prevé sancionar estas terapias con 2 años de prisión y $34.700 de multa, pena que puede ascender a 3 años y $52.000 cuando se trata de aplicar a pacientes menores de edad. En 2019, 2 legisladores, uno liberal y otro izquierdista, evocaron un centenar de casos recientes y alertaron del aumento. Los 2 diputados clasifican estas terapias en 3 categorías: religiosas, entre llamados a la abstinencia y sesiones de exorcismo; médicas, con tratamientos hormonales, hipnosis e incluso electrochoques; y sociales, con bodas forzadas heterosexuales. El Observatorio Venezolano de Finanzas informó que la inflación mensual de Venezuela fue de 9,7 en el mes de septiembre. Por otra parte, detalló que la inflación interanual es de 1.456%. Asimismo, precisan que los rubros con mayor variación en septiembre de 2021 fueron educación con 66,2%, debido principalmente al inicio del nuevo año escolar. El segundo rubro con mayor aumento fue el de la comunicación con 20%, servicios con 17,3%, donde se observó el incremento de los servicios básicos como agua y luz. El entretenimiento subió 15,8%. El abogado especialista en derecho penal, Joel García, informó que la absolución para 5 de los implicados en el feminicidio de la joven Ángela Aguirre, ocurrido en 2019, fue apelada por parte del Ministerio Público y los apoderados judiciales de la víctima. Es que en fecha 23 de agosto del año 2021, el Tribunal Primero de Juicio, con competencia en violencia contra la mujer, dictó una sentencia condenatoria para 2 de los acusados, para José Alberto Cedeño Rodríguez y para José Antonio Zorrilla. Con respecto a las otras 5 personas, los 3 caballeros y las 2 damas, es decir, Glauber Jesús Zorrilla, Orlando Abraham Salazar y Wilmer Antonio Díaz, y los condenó por la falta de omisión de socorro, pero por la pena que lleva, que es una pena pecuniaria, les daba la libertad porque ya tenían pena cumplida. Y con respecto a Jocelyn Gregoria Barreto y a Dayana Carolina Nicieza, también las absolvieron por todos los delitos que se le acusaron. Por respecto a esa absolutoria, a estas 5 personas, el Ministerio Público ejerció apelación con efecto suspensivo, ya ese efecto está eliminado del Código Orgánico Procesal Penal,
pero apelaron con ese efecto que estaba vigente para la fecha y nosotros, los apoderados judiciales de la víctima, también ejercimos recurso de apelación en contra de la decisión absolutoria de las otras 5 personas. La sala de la Corte de Apelaciones ratificó la libertad plena de estas 5 personas y ratificó la condenatoria de las 2 personas de 29 años. Esto es una sentencia totalmente ilegal, una sentencia totalmente nula por cuanto no fuimos escuchados, no fue escuchado nuestro recurso de apelación. Entonces, ¿cómo decidió denegándonos la justicia a nosotros? ¿Cómo pudo decidir sin habernos escuchado? Otra irregularidad más, recordemos que este caso se encuentra en Caracas debido a las irregularidades presentadas en el estado Bolívar. Recordemos que el pasado 23 de marzo de 2019, los padres de Ángela Aguirre perdieron el contacto con ella tras asistir a una fiesta en el Club Ítalo-Venezolano de Ciudad Guayana. 3 días más tarde, su cuerpo flotaba río arriba, muy cerca del balneario El Rey. El mundo hoy puede hacer mucho más. Debemos agradecer lo que hoy hacen en cada una de las democracias poderosas del mundo. Las sanciones especializadas para hacer responsables a los violadores de derechos humanos, a los que financian dictaduras o violaciones de derechos humanos, pero podemos hacer mucho más en este momento. Y tiene que partir de los que estamos en esa primera línea. El dirigente político pidió la unión de los esfuerzos para acabar con dictaduras en la región como Cuba y Nicaragua. Explicó que se debe pasar a la acción para poder generar mayor presión sobre cada uno de estos gobiernos, por lo que pidió sanción individual a funcionarios autoritarios. Guaidó aseguró que los gobiernos de estos países han usado el dinero para poder ocultar sus propios delitos, dejando a un lado las necesidades de la población. Además, pidió apoyo a los países democráticos para solucionar la crisis en Venezuela, en donde se agudiza la contracción de la economía, al tiempo que denunció la persecución política, lo que también se registra en Cuba y Nicaragua. En la reunión también hicieron presencia representantes de Hong Kong, Uganda, Birmania, Nicaragua y Cuba, países que actualmente enfrentan autoritarismo. Pablo Sánchez murió por complicaciones con insuficiencia respiratoria aguda, SIDA, neumonía, insuficiencia renal aguda, anemia y COVID-19. Se encontraba recluido en un hospital de Mississippi. Al venezolano le habían realizado varias pruebas de coronavirus, las cuales dieron negativo a pesar de haber presentado síntomas de la enfermedad. Sánchez había sido detenido por la patrulla fronteriza cerca de la ciudad del Río, en Texas, el pasado 17 de mayo y fue transferido 4 días más tarde al centro de detención del condado Adams en Natchez, Mississippi. La India ha comenzado a usar drones para la entrega de vacunas anti-COVID en algunas de las zonas más remotas del subcontinente indio, como áreas montañosas o islas, en un intento por inmunizar a toda la población adulta del país. A su vez, India volverá a autorizar la entrada de turistas el 15 de octubre, tras estar prohibida más de un año a causa de la pandemia del coronavirus. En México, entre 15 y 16 millones de alumnos de educación básica han ingresado a clases presenciales tras el confinamiento provocado por la pandemia, estimó la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez. El Parque Nacional de Virunga anunció la muerte de una gorila famosa por su historia y personalidad, que se había convertido en uno de los atractivos de esta joya natural y turística del este de la República Democrática del Congo. El 26 de septiembre por la noche, después de una larga enfermedad, su estado se deterioró rápidamente. Ida casi murió en brazos de su guardia y amigo de siempre, André Bauma, quien además era su cuidador. Esta gorila de montaña nació en abril del 2007 y quedó huérfana con 2 meses después que unos milicianos mataran a su madre. Su estado de vulnerabilidad le impidió regresar a la vida silvestre y vivió en un centro donde ella, junto con otro gorila, fueron atendidos durante 11 años.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló una indagación de escala global sobre las fortunas de funcionarios y famosos personalidades en paraísos fiscales. La investigación menciona a 588 colombianos, incluyendo los exmandatarios Andrés Pastrana y César Gaviria. Lo que están tratando también es como de cuestionar y de decir, oiga, usted no se puede llevar la plata a su país y usted tiene que pagar impuestos porque usted con esos recursos es que tiene que sostener todo el inmenso andamiaje. Entre tanto, el jefe de Estado, Iván Duque, dijo que en Colombia es legal que las personas tengan cuentas en el exterior, pero señaló que quien los tenga debe declararlos. Lo que exige la ley colombiana es que todos esos activos, sociedades, empresas estén debidamente reportadas. Uno de los nombres más sonados entre los colombianos en los papeles de Pandora incluye al actual director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, Lisandro Junco, quien asegura que su empresa fue constituida en Estados Unidos y que en este país no existen paraísos fiscales. Porque esta sociedad que con mi esposa constituimos tiene el registro tributario ante el IRS constituido en la ciudad de Miami, estado de la Florida, y no es un paraíso fiscal. En los papeles de Pandora también están mencionados artistas famosos como Shakira. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Un terremoto de magnitud 6.1 sacudió la región de Tokio sin que exista riesgo de tsunami, informó la Agencia Meteorológica de Japón, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos evaluó su magnitud en 5.9. La sacudida, que se sintió en gran parte del este de Japón, hizo temblar a algunos edificios y activó las alarmas en los teléfonos de los habitantes para darles tiempo de ponerse a salvo. Por su parte, en Pakistán, al menos 20 personas murieron y más de 200 resultaron heridas en un terremoto de 5.9 grados que estremeció el sur del país, causando el derrumbe de techos y muros cuando la gente todavía dormía. El sismo ocurrido a poca profundidad en la provincia sureña de Baluchistán repercutió en al menos 6 ciudades y otros poblados, pero el área más afectada fue la remota ciudad montañosa de Arnai. Las precipitaciones han dejado al menos 5 muertos según registros de las autoridades. A su vez, 153 casas se han derrumbado. El Ministerio de Recursos Hídricos de China declaró que el río Amarillo, que atraviesa ambas provincias que están siendo afectadas por la lluvia y que es el segundo más largo del país, experimentó esta semana su tercera crecida del año debido a las constantes precipitaciones. Singapur prueba robots de patrullaje. Lanzan advertencias a las personas que están teniendo un comportamiento social no deseable, como fumar en áreas prohibidas, estacionar mal las bicicletas o violar las reglas de distanciamiento por el coronavirus. Creo que todavía hay una necesidad, aunque Singapur es seguro. Es posible que sucedan cosas que no esperábamos. Entonces, si el robot está cerca y algo sucede, las personas en la sala de control tendrán un registro y podrán ver lo que sucedió. La ciudad-estado mantiene vigilados a sus habitantes con un arsenal tecnológico que incluye cámaras o postes de iluminación con reconocimiento facial, y ahora se suman los robots. Creo que es bueno desde una perspectiva de seguridad para garantizar la seguridad en la sociedad, así que si algo sucede todavía tienes las imágenes para rastrear. Los activistas reclaman un sacrificio de la privacidad de los habitantes. It's another way, another means through which people feel surveilled, right? Where they feel like they might not be. Es otro medio a través del cual las personas se sienten vigiladas, donde sienten que podrían no ser seguras para expresar ciertos puntos de vista o participar en ciertos comportamientos. Creo que todo esto contribuye a que la gente tenga la sensación de que necesitan estar atentos a lo que dicen y hacen en Singapur, en mucha mayor medida que en otros países. Singapore to a far greater extent than they would in other countries.
La isla de 5,5 millones de habitantes tiene 90,000 cámaras policiales y quiere duplicar esa cifra para 2030. Además, podría instalar en toda la ciudad la tecnología de reconocimiento facial que distingue rostros en la multitud. Luego que se registrara este hecho tras una presunta explosión de 2 cilindros de gas, se ha conocido que han resultado heridos al menos 10 personas. Una de ellas se encuentra desaparecida y extraoficialmente se pudo saber que podría estar entre los escombros de la estructura. Se desconoce hasta ahora el estado de la víctima. Bomberos del Distrito Capital y paramédicos atendieron a los vecinos que salieron lesionados por esta explosión. Además, se confirmó que más de 60 personas estarían siendo afectadas directamente tras este hecho. Los casos se encuentran específicamente en el estado Monagas, los cuales fueron confirmados con la técnica de PCR en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. El primer caso notificado corresponde a una adolescente de 16 años que había sido vacunada y que sufrió un aborto al momento de su detección. De los otros 6 casos, 5 son de hombres con un rango de edad de entre los 24 y 82 años, todos sin antecedente vacunal. Me comuniqué anoche, como a la 1 de la madrugada, con el señor Víctor Bautista, que es el jefe de fronteras del norte de Santander. Él me dijo que está en Bogotá, en otras tareas de Estado, yo ahí perfectamente lo entiendo. El señor Víctor Bautista me respondió por teléfono que había la disposición, y le dije, bueno, que girara, que él, que estaba en Bogotá, hiciera los contactos para que efectivamente la DIAN y Migración se reuniera con nosotros. Pero Colombia sigue aceptando a Guaidó como presidente. Así que nosotros estamos esperando las autoridades de Colombia que se sienten con nosotros. Freddy Bernal aclaró que el acuerdo para la reapertura comercial de la frontera no contempla la reanudación de las relaciones consulares, pero afirmó espera que también se dé muy pronto. El candidato a la gobernación de este estado aclaró que no se busca politizar este proceso, pues es una realidad para ambos países. Borrell señaló que la participación de la oposición en las próximas elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre representan una oportunidad de institucionalización. Por esta razón, el funcionario europeo justificó la decisión de enviar una misión de observación a los comicios. Señaló que la deslegitimación a la administración de Nicolás Maduro se podría dar luego del informe elaborado por la misión. Este sería el primero que manda la Unión Europea al país desde hace 15 años. ¿Qué tal? Muchas gracias por el contacto informativo. Te cuento que esta noticia la dio a conocer el secretario general de Salud de la Alcaldía Mayor de Bogotá, quien además dejó muy claro que diariamente se esperan vacunar a más de 2.500 venezolanos. 5 puntos de la ciudad, las personas venezolanas o de otras nacionalidades que estén irregularmente en la ciudad de Bogotá podrán vacunarse. A partir de llegar a estos puntos les vamos a pedir unos datos mínimos de identificación para tener un listado de dónde están, de quiénes son, de qué edad tienen, y poder además prestarle otros servicios, pero de manera inmediata podrán acceder al servicio de vacunación contra el COVID-19. Aseguró además que con las encuestas de caracterización que se realizarán en los puntos de vacunación, se espera recolectar información relevante para poder crear mejores planes de salud para la población migrante. Lo que queremos pues es que todas las personas se vacunen. No podemos dejar por fuera del proceso de vacunación a los migrantes irregulares porque ellas y ellos también están en riesgo y también pueden transmitir la enfermedad. De modo que en Bogotá iniciamos ese proceso de vacunación. Pero para conocer cómo han recibido esta noticia los venezolanos, nos hemos venido hasta la Fundación Juntos se Puede, una institución que se encarga en atender en forma exclusiva a la comunidad venezolana que se encuentra en Colombia. Esto fue lo que nos dijeron. Pues no, aún no, pero ya me acaban de facilitar los centros de vacunación para nosotros los migrantes que estamos irregular, o sea, sin papeles. Me gustó mucho porque si no, ¿cómo podríamos vacunarnos? Pues hay mucha gente que no tiene recursos para pagar y todo, tenemos que vacunarnos. Ahorita me acaban de informar que a partir de hoy se puede uno vacunar. Pues a mí me alegra porque tengo familiares que pues, son delicados de salud y eso, entonces es preferible vacunarse y estar seguro en casa. No, buenísimo, excelente, porque es por la salud mundial. Si vamos
a verlo de esa forma. En este mismo lugar conocimos a José, un venezolano que nació en Caracas, llegó a Bogotá hace 4 años y trabaja como domiciliario. Él mismo nos contó que le parece una gran noticia, pero no está interesado en ser vacunado aún. No, por ahora no. ¿Por qué? No sé, las reacciones, no sé. Y la verdad nunca me han gustado las vacunas. Una gran ventaja porque aquí uno sabe todas las limitaciones que tiene y eso de la vacuna es muy bueno. Y a mí porque no me gusta, pero es bueno. Importante destacar que esta medida solamente se aplicará en Bogotá. Los demás departamentos de Colombia tendrán que seguir con las directrices del Plan Nacional de Vacunación, que no contempla la vacunación de migrantes en condición de irregularidad. Con esta información me despido. Yo soy José Arnaldo Mujica para BPI TV desde Bogotá, Colombia. Piñera, uno de los gobernantes que aparece en la investigación de los papeles de Pandora, rechazó que tuviera un conflicto de intereses en la venta que hizo a uno de sus amigos más cercanos de una minera. Pero la jefa anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera, indicó que el fiscal nacional ha tomado esta decisión tomando en cuenta que en su momento los antecedentes podrían revertir caracteres de delito de cohecho, con su correlato de soborno. Agregó que dada la gravedad de los hechos investigados, la causa estará a cargo de una fiscal regional, Claudia Perivanzi, de la región de Valparaíso. La pena por cohecho son 5 años de prisión. El representante de Estados Unidos se reunió con el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien pidió inversiones en comunidades pobres expuestas a la criminalidad en México y Centroamérica, también como una forma de contener la creciente migración ilegal hacia Estados Unidos a través de su país. Un total de 652 migrantes centroamericanos, más de la mitad menores, fueron detenidos la noche del jueves en Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos. El pacto marca un nuevo comienzo y desafía al gobierno estadounidense a crear las condiciones para la prosperidad, según dijo un alto funcionario. Dentro de la iniciativa Mérida, Washington desembolsó $3.300 millones en asistencia militar y asesorías. El hecho ocurrió 5 días después de otro atentado en Kabul. La explosión fue provocada por un kamikaze, dijo Matulad Rouhani, responsable regional de los talibanes, a cargo de la cultura y la información. Poco antes, un responsable local de la ONG Médicos Sin Fronteras dijo que una clínica en Kunduz recibió a más de 90 pacientes heridos y al menos 15 cadáveres. La explosión se produjo durante la oración de mediodía, la más concurrida de los viernes, día de descanso musulmán, y los testigos describieron escenas atroces.